debemos recordar que existen 4 tipos de receptores, de los cuales 3 están en la membrana. Si una célula tiene un receptor de este tipo, a eso se le conoce como receptor metatrópico, y para que ocurra una acción celular, el ligando o neurotransmisor o hormona hace contacto con el receptor tiene una proteína trimérica, que también se llama proteína G, se desensambla, solamente la unidad alfa es la que interesa en este momento, y esta unidad alfa es capaz de activar a otra enzima que está en la membrana, y esta enzima empieza a producir algo que antes no había. Esto de aquí es un segundo mensajero, y este segundo mensajero aumenta el número. Como tenemos mucho de este segundo mensajero, tenemos la probabilidad entonces que este segundo mensajero se instale aquí en esta proteína y la active. Esta proteína puede a su vez activar a otra que está en un estado off para que esté en un estado on, y tenemos una acción celular. Esto es lo que ocurre clásicamente con los receptores metatrópicos. Existe otro tipo de receptor, en este caso, que es el receptor ionotrópico. Y se llama iono porque una vez que el ligando interacciona con su receptor, se comporta como si fuera un canal. Y dependiendo del ligando, puede permitir que entre el sodio o que entre el cloruro. Si entra el sodio, la célula se despolariza. Pero si entra el cloruro, la célula se hiperpolariza y por lo tanto se adormece. Entonces va a depender del ligando del receptor. Y el tercer tipo de receptor que está en la superficie son los que se conocen como receptores enzimáticos. Y literalmente es una enzima que quedó atrapada en una membrana plasmática. Entonces nos recordamos que era una enzima, era una proteína que proporcionaba, también generaba que algo sucediera, que antes no estaba sucediendo. En este caso, si el receptor se activa con su ligando, pasa de un estado off a un estado on, y en el estado on le coloca un grupo fosfato a un sustrato. ¿Qué pasa si esta cosa ahora tiene un grupo fosfato? Se activa. Y si esta cosa a su vez puede activar a otra que está en un estado off, se activa. Y si esta cosa a su vez activa a algo que está en el estado off, si este se activa, lo que aquí tenemos es lo que se conoce como una cascada de pasos. Una cosa activa a la otra, y a la otra, y a la otra. Oye, esto lo estudiamos en el curso de biología celular. Lo estoy comentando porque es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos puesto ahí no es otra cosa que un montón de neuronas, que es precisamente lo que hemos estado estudiando por estos días. Comunicación celular. Pero en este caso es una comunicación celular paracrina. O sea, estamos estimulando a la célula que tenemos al lado. No estamos mandando una señal por la sangre, no es una estimulación autocrina, ni tampoco dos células que se están juntando. Entonces, se dice lo siguiente: médula espinal. La médula espinal tiene la extensión entre 1 metro y un poco más de 1 metro. Pero en ese sentido tenemos sentido craneal y hacia abajo tenemos sentido craneal y caudal. ¿Sí? Entonces, la situación es la siguiente. Si nosotros asumimos que esto está a lo largo, siempre comenten lo siguiente: mira, ese sería un extremo y este sería este otro. De los dos extremos va a salir una neurona que tiene características similares. Me explico, mira. Del extremo superior sale una neurona larga, entra al órgano y hace sinapsis con una neurona corta que está dentro del órgano.
Mira lo que está sucediendo acá abajo. Una neurona sale, larga, hace sinapsis con una neurona que está dentro del órgano, ¿sí? Para diferenciarlas de qué cosa, de las que salen de la parte del medio. Las neuronas del medio, mira, no son tan largas, hacen sinapsis con otra neurona, pero esta segunda neurona no está dentro del órgano, está fuera. Pero aún así está haciendo sinapsis. Y una vez que hacemos sinapsis, la segunda neurona va a estimular algún receptor que está dentro, o sea, que está en el órgano. Para volver a recordar, en amarillo habíamos dicho que era un órgano visceral. ¿Qué tal si este órgano amarillo es el corazón? Entonces uno dice, a ver, si eso es el corazón, resulta que tenemos una neurona que sale del extremo y una neurona que sale de la mitad, generan un ganglio, ¿sí? El ganglio, ¿se acuerdan lo que eran? Eran somas, pero que estaban fuera del sistema nervioso central. Entonces dice así la cosa. Esta sería una primera neurona y esta sería una segunda neurona. Aquí, primera neurona, segunda neurona. Acá abajo, primera neurona, segunda neurona, primera neurona, segunda neurona. Vamos a suponer que esto de acá es la vejiga. Y lo que yo quiero que quede súper claro, lo que estamos estudiando en este momento, es cómo vamos a estimular un órgano que se considera visceral. Un órgano visceral no tiene músculo esquelético, por lo tanto no es voluntario, uno no controla esto. Entonces vamos a decir lo siguiente, mira, al corazón lo vamos a estimular, pero no para que se contraiga, sino que para controlar la frecuencia. Entonces el corazón debe tener receptores que van a recibir un estímulo determinado. Y en este caso, como en algunas ocasiones queremos acelerar y en otras ocasiones queremos enlentecer, nosotros necesitamos, en este caso, dos tipos de estimulación. Uno que aumente la frecuencia y otro que la disminuya. Entonces, se dice lo siguiente: si usted estimula el corazón con noradrenalina, el corazón va a aumentar la frecuencia. Pero si tú lo estimulas con acetilcolina, el corazón se va a disminuir la frecuencia. ¿Sí? Es como un acelerador y un freno. Entonces, lo que tenemos que tener presente es lo siguiente: todo lo que sale de los extremos, nosotros lo vamos a entender como un sistema parasimpático. Y todo lo que sale de central lo vamos a entender como un sistema simpático. Entonces, ¿qué vemos en la primera neurona del parasimpático? Es un sistema autónomo. Y los sistemas autónomos, nerviosos autónomos, van a hacer estimulación sobre órganos que nosotros no tenemos conciencia. Ninguno de nosotros está consciente de cuánta frecuencia cardíaca tiene en este momento, a menos que se la tome. ¿Sí? Pero uno está consciente de mover la mano. Por lo tanto, la mano, para moverla, musculatura esquelética, neurona motora. Aquí, neurona autónoma, del sistema nervioso autónomo. Nosotros dormimos y estas neuronas siguen controlando el corazón, la vejiga, el movimiento peristáltico de los intestinos y cualquier órgano que sea interno, visceral. Comentario entonces: primera neurona del parasimpático. ¿Estamos de acuerdo que los extremos son parasimpáticos y lo que es central es simpático? Sale entonces una neurona del parasimpático y la primera neurona del parasimpático libera un neurotransmisor que se llama acetilcolina.
Pero atención con lo que vamos a decir. La acetilcolina estimula un receptor ionotrópico. Eso significa que ocurre lo que está en esta parte de acá del esquema de la pizarra. Si llega un ligando y estimula al receptor ionotrópico, va a ocurrir una corriente. En este caso, la corriente es de sodio. Y esa cosita blanca que hay ahí representa un receptor ionotrópico. Por lo tanto, cada vez que la primera neurona libere acetilcolina, la segunda neurona va a despolarizar. ¿Cómo que va a despolarizar? Claro que sí, porque va a entrar el sodio. ¿No? Si entra sodio, la célula se activa porque pasamos de un potencial negativo a un potencial positivo. Vamos bien hasta aquí, ¿o no? ¿Quién se perdió? Tú, Lo que nosotros intentamos hacer con estos esquemas que están en la pizarra es entender desde el punto de vista estructural que tenemos una médula espinal, y de la médula espinal no solamente salen por ventral neuronas que van a contraer los músculos esqueléticos de manera voluntaria, sino que salen neuronas que no son motoras, son autónomas, que van a ir a contraer musculatura lisa que está presente en la vejiga, en el útero, en los intestinos. Va a promover o no la secreción de sudor, la secreción de saliva, la secreción de líquidos del estómago, del intestino, del páncreas. Todas esas cosas tú no las controlas, tú no, ni siquiera tienes conciencia de lo que está pasando al interior de tu vísceras. Pero este sistema nervioso, que se conoce como sistema nervioso autónomo, está pendiente. Entonces, si desde el corazón nosotros necesitásemos aumentar la frecuencia cardíaca, porque tú tenés que pegar un carrerón, quizás para tomar el metro y alcanzar otra cosa, o llegar a tiempo a una reunión, tú lo más probable es que necesites que el corazón vaya un poco más rápido. Entonces, tú le vas a pedir ayuda a alguna de estas dos neuronas, pero una te va a acelerar y la otra te va a lentecer. Entonces, nosotros partimos diciendo, mira, también desde el punto de vista anatómico, las que salen de los extremos son parasimpáticas. Entonces, ¿qué característica tiene la primera neurona parasimpática? Aparte de salir del extremo superior o del extremo inferior, ¿sí? Aquí son las sacras, aquí las cervicales, próximamente. Si sale una neurona parasimpática, la primera neurona parasimpática libera un neurotransmisor. Ese neurotransmisor es acetilcolina, se escribe ACH. Entonces, ¿qué pasa si esta neurona libera acetilcolina en este ganglio? Va a estimular a la siguiente neurona cabezona, esa negra que está ahí, con acetilcolina. Pero esa neurona cabezona tiene un receptor para acetilcolina, pero que es ionotrópico, como el que está allá. Es decir, en el momento en que el neurotransmisor toca el receptor, se va a permitir que entre sodio. Y si entra sodio, la célula se despolariza y se activa. Entonces tú tenías activada la segunda neurona chiquitita. Y esta segunda neurona chiquitita va a liberar acetilcolina. Y si la acetilcolina interacciona con este receptor de acetilcolina, tú dices, pero a ver, espera un poco. ¿Ese blanco es de acetilcolina? Sí. ¿Y este negro es de acetilcolina? Sí. Pero resulta que este es metabotrófico y este es ionotrópico. Por lo tanto, aquí se produce una corriente hacia adentro de sodio, se despolariza la célula. Y acá se va a estimular al receptor metabotrópico, que se conoce como receptor de muscarina. Entonces, aquí lo que tenemos que colocar ahí, importante, ese receptor se llama receptor ionotrópico, y como es de acetilcolina, se le denomina receptor nicotínico ganglionar. Ya este receptor que tenemos acá es un receptor metabotrópico, pero se conoce como receptor muscarínico para acetilcolina y nicotínico ganglionar para acetilcolina. O sea, la acetilcolina tiene dos tipos de receptores, uno metabotrópico y uno ionotrópico.
El ionotrópico está en la segunda neurona y el metabotrópico está en el corazón. ¿Y qué pasa entonces si tú estás estimulando finalmente al receptor muscarínico con acetilcolina? El corazón va más lento. Ya, entonces yo quiero acelerarlo. Entonces a ti tú tenés que hablar con esta otra neurona. ¿Ya? ¿Y qué hace esta neurona? Mira, la primera neurona del sistema simpático, ¿qué es lo que libera? Acetilcolina. Entonces tú decís, es lo mismo. Dos diferencias. Primera diferencia, sale de un lugar distinto. Segunda diferencia, esta es más corta. Esta otra es un poquito más larga. ¿Por qué? Porque esta otra, la primera, tiene que llegar al órgano, esta no es necesaria. El ganglio está fuera del órgano. Ya, ¿y qué pasa si libero acetilcolina sobre la segunda neurona del sistema simpático? El receptor nicotínico ganglionar, RNG, ¿qué es lo que es? Es un receptor ionotrópico. Por lo tanto, entra sodio, se despolariza esta neurona, y esta neurona, al despolarizarse, libera noradrenalina. O sea, un neurotransmisor completamente distinto. ¿Y con qué vamos a estimular? Con su receptor respectivo. ¿Y cuál es el receptor que está recibiendo señales de noradrenalina? Puede ser el receptor adrenérgico alfa 1, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Que en el corazón existe el beta 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú con noradrenalina estimulas al receptor beta 1, el corazón va más rápido. Ya, y después, si este sistema pierde intensidad y aparece el otro, el corazón va más lento. Y así te la llevas, acelerando y enlenteciendo el corazón dependiendo del día, el momento del día. Ahora, como esta cuestión es autónoma, está siendo cambiado con el sistema emocional. Así que si tú tienes una emoción muy fuerte, lo más probable es que se active el sistema simpático y el corazón vaya más rápido. Si uno tiene una emoción, un susto, una pena muy grande, el corazón lo más probable es que esté más rápido. ¿Por qué? Porque se activa el sistema simpático. Entonces, lo que tenemos acá es lo que se conoce como sistema simpático. Y lo que está en los extremos es el sistema parasimpático. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que al final del día el sistema parasimpático sobre los órganos libera acetilcolina y el sistema simpático sobre los órganos libera noradrenalina. Pero aquí viene lo complicado. La primera neurona del simpático y del parasimpático liberan acetilcolina. Y muchos se confunden. ¿Por qué? Oye, usted me dijo que el sistema simpático liberaba noradrenalina y el parasimpático acetilcolina. Y ahora me dice que el sistema simpático y parasimpático liberan acetilcolina. Lo que pasa es que todos estos sistemas tienen una y dos neuronas. La primera neurona de todos libera acetilcolina. La diferencia está en el neurotransmisor de la segunda neurona. Porque si tú estás en el sistema simpático, la segunda neurona va a liberar noradrenalina sobre ese órgano. Y si el parasimpático va a liberar acetilcolina. En el caso del corazón, parasimpático más lento, simpático más rápido. ¿Y qué pasa con la vejiga? Hay gente que no puede orinar y tiene ganas tremendas de ir al baño a orinar. Y va al baño y no puede orinar. ¿Qué es lo que está sucediendo? El sistema parasimpático no le funciona. Para que la vejiga se contraiga, sus fibras musculares se apriete y la orina salga, tú necesitas que el parasimpático esté estimulando. Entonces, antes de pasar a la última lámina, que es la que el trabajo que tienen que hacer, pero ya, si es necesario ponerse a escribir ahora, generar tarjetas de juego, competencias, algo hay que hacer. Antes de pasar a eso, volveré a decir. Lo que estamos estudiando aquí es lo que se conoce como el sistema simpático. El sistema simpático no tiene nada que ver con el sistema motor, porque el sistema motor es voluntario. O
¿sí? Con algunas excepciones como son los arcos reflejos. Pero si tú quieres estimular un órgano visceral, cualquier órgano visceral no es músculo esquelético. Y como no es músculo esquelético, la neurona no es motora. La neurona es autónoma. A eso se refiere con esto. Sistema simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo. Entonces, si esto es cierto, vamos a decir que de los extremos salen neuronas parasimpáticas y del centro salen neuronas simpáticas. De tal manera que vamos a tener ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos. El ganglio simpático está fuera del órgano y el ganglio parasimpático está metido dentro del órgano. Y la primera neurona, tanto del simpático como del parasimpático, libera acetilcolina, estimula a un receptor ionotrópico que está en la segunda neurona, tanto del parasimpático como del simpático, pero si tú estimulas al parasimpático va a liberar como segundo neurotransmisor de la segunda neurona acetilcolina. O sea, parasimpático es acetilcolina, acetilcolina, y el simpático es acetilcolina, noradrenalina. ¿Quién recibe la noradrenalina? El órgano. Entonces, habiendo dicho todo esto, y lo voy a repetir las veces que sea necesario siempre que pongan atención y se concentren, tenemos una tabla que hay que empezar a aprendérsela. Esta tabla dice lo siguiente. En la primera columna aparece el nombre del órgano. En la segunda columna aparece qué es lo que pasa si tú estimulas a este órgano con el tono simpático. Y en la tercera columna aparece lo que pasa si tú a ese órgano lo estimulas con el sistema parasimpático. Entonces, ¿qué dice ahí? Si tú vas al corazón y estimulas al corazón con el tono simpático, va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y de pasadita va a aumentar una cuestión que se llama inotropismo. Y el inotropismo es la fuerza de contracción que tiene el corazón. O sea, qué tan fuerte se va a contraer para poder inyectar sangre. Así que con el tono simpático el corazón no solamente va más rápido, sino que se contrae con mayor fuerza. ¿Y qué pasa con el tono parasimpático sobre el corazón? Miren, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción. Ya, nos cambiamos de órgano. A los bronquiolos, por donde pasa el aire y llega a los alveolos para que tengamos un intercambio gaseoso con la sangre. Anatomía, ¿vieron esto, cierto? La tráquea, la carina, bronquios mayores, bronquios menores, bronquiolos, alveolos. Ya. Los bronquiolos tienen una característica. Este tubito se puede contraer o se puede dilatar. Si tú lo contraes, el aire tiene más dificultad para pasar. Pero si tú lo relajas, el aire tiene menos dificultad para pasar. ¿Sí? Como este bronquiolo está a cargo de musculatura lisa, pero no esquelética, este músculo no lo podemos regular conscientemente. Entonces, ¿qué pasa si el músculo que está formando parte de los bronquiolos tú los activas con el sistema simpático? El bronquiolo se dilata. Y si tú lo estimulas con el sistema parasimpático, ¿qué le pasa al bronquiolo? Se contrae. O sea, podríamos decir que hacia acá es acetilcolina y hacia allá es noradrenalina. ¿Por dónde te cuesta más pasar? Por ahí abajo, ¿cierto? Ya. Esto le pasa al asmático. La persona asmática tiene mayor tono del parasimpático que del simpático. Por lo tanto, los bronquiolos tienden a contraerse. Y como están contraídos, pasa menos aire y la persona siente como que se va a ahogar. ¿Sí? ¿Qué le pasa a las glándulas secretoras? Como por ejemplo la saliva.
Si tú estimulas a las glándulas de la secreción salival con noradrenalina, tono simpático, disminuyes la secreción y se te seca la boca. Cuando uno tiene que disertar, exponer, es súper nervioso, la boca se seca. Tienes que tener una cosa con agua y un vasito con agua, no sabes seguir hablando. Eso es característico porque el tono simpático está asociado con el estrés. Y por supuesto, al otro lado, el tono parasimpático aumenta la secreción de este tipo de glándulas. El iris del ojo, la pupila. Si tú estimulas al ojo, a esa parte del ojo, con el tono simpático, midriasis, se te dilata la pupila. Pero si tú lo estimulas con parasimpático, se te contrae. Mira, los esfínteres. Con el simpático se contraen los esfínteres, pero la vejiga, por ejemplo, se relaja. Eso quiere decir que con el tono simpático de por medio es dificultoso poder orinar. Pero con el parasimpático se relaja el esfínter y se contrae la musculatura de la vejiga. Por lo tanto, tú soltaste y apretaste. La orina sale espontáneamente. Por eso les comentaba que hay algunos pacientes que tienen problemas de la vejiga. Una cosa que se llama vejiga neurogénica. ¿Por qué estará pasando? Resulta que el sistema simpático tiene más acceso que el sistema parasimpático. Así que la persona, mientras tenga esta condición, no importa que tenga la vejiga llena, no va a poder evacuar la vejiga. ¿Se entiende por qué? Porque una cosa hace lo contrario de la otra. Y así, esta lámina entonces lo que busca es que ustedes relacionen el órgano con su respectiva estimulación. ¿Sí? Pero existe otra tabla. Y esta tabla, por favor atención, que es mucho más simple. Mira, los vasos sanguíneos, este lo vamos a estudiar nosotros en cardiovascular, así que pónganle atención a esto, los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, si tú los estimulas con simpático, se contraen. O sea, a la sangre le cuesta más pasar por ahí. Esto es un caso clásico que nos ayuda a tener la presión arterial alta y redistribuir el flujo. ¿Y qué pasa con el parasimpático? No influye. ¿Sabes por qué? Porque no hay receptores para acetilcolina. Entonces, si tú le puedes tirar acetilcolina a los vasos sanguíneos, no les pasa nada. ¿Sí? Se van a relajar, pero de otra manera. También la vamos a estudiar, pero cuando sea el momento. Ahora, esta tabla es relativamente más simple. Yo les voy a pedir que le pongan atención a los vasos sanguíneos y a este que tenemos acá. Sudor. Me explico. Yo hace un rato, en la lámina anterior, les dije que las glándulas secretoras aumentaban la secreción con el parasimpático. ¿Sí? Por ejemplo, la saliva aumenta con el parasimpático. Pero las glándulas del sudor generan sudor cuando las estimula el simpático. No tienen sistema parasimpático para estimular las glándulas del sudor. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú estás en una situación tremendamente estresante, en donde hay demasiado estrés, hay miedo, el tono simpático toma el control. ¿Me siguen? El tono simpático es la forma del estrés, el tono parasimpático es la forma del relajo. Si tú no has comido, el sistema simpático es el que predomina. Después de que comes, predomina el parasimpático. Durante el día, predomina el simpático. Durante la noche, el parasimpático. Los que conozcan a alguien que tiene asma, o si alguno de acá tiene asma, saben que el ataque de asma es nocturno, no es diurno. Y después que te inhalar, a las 7 de la mañana te mejoré. Es como la magia, llegó la luz y me mejoré. Es porque llegó la luz, el cerebro interpretó que ahora hay que pasar al tono simpático. Y como hay tono simpático, el parasimpático baja, el simpático sube. ¿Y qué le pasaba al bronquio con el simpático? Se relajaba, por lo tanto el aire pasa mucho más fácilmente que cuando está en
saberla. Quizás los otros, pero estos dos, estos son imperdonables no saberlos. Sudor y vasos sanguíneos reciben estimulación simpática, pero no reciben estimulación parasimpática. Y yo habiendo dicho esto, coloco en prueba liberación parasimpática sobre el vaso sanguíneo y ahí es lo que me colocan. Se dilata el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo, la estimulación parasimpática no le pasa absolutamente nada porque no tiene receptores de estos que están aquí, metabotrópicos, que se llaman los receptores muscarínicos. Tiene solamente receptores adrenérgicos. ¿Cómo nos fue con esto? La tabla es una tarea que tienen ustedes. ¿Sí? A lo menos esos dos de la segunda parte de la tabla, pero esto hay que manejarlos. Esfínter, vejiga, secreción del intestino, movimiento de los intestinos. Fíjate que las personas que solamente tienen estimulación simpática y no parasimpática tienen constipación, nunca van al baño. El iris del ojo. Me hago una pregunta, por favor, no la tomen a lo personal, simplemente un análisis. ¿Estamos todos de acuerdo que la cocaína es una droga estimulante? Tú te mandas una línea y estás duro, no, para seguir carreteando 2 o 3 días más. Si eso es cierto, asumamos que estamos por hecho, o sea, no el consumo, lo estoy diciendo simplemente. Estamos familiarizados que la cocaína no es una droga que te adormezca, sino que más bien una droga excitante. Ya, si ese es el caso, va a estimular el sistema. Así que la persona que consume cocaína o droga estimulante tiene predominio en el simpático. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Cómo va a estar el ojo? La pupila del ojo dilatada, contraída. Dilatada. Esta iliasis, dilatada. Contraída, miosis. Yo hace aproximadamente 80 años iba a carretera a Valparaíso cuando se podía carretera. Estaba echando el ojo unas lonas y dije, buena onda. Pero van de 2 al baño, así que se fueron al baño. Y cuando volvieron, seguimos conversando, echando la talla y yo le cacho la pupila del ojo. Así, la pupila del ojo. Y yo dije, bueno, voy pero súper bien. Porque cuando la pupila del ojo se dilata es atracción sexual. Porque se había